Hola, mi nombre es Juan Pablo Torres Muñiz y esto es Las Impresiones de Jota, un espacio en YouTube para compartir con ustedes comentarios críticos sobre textos literarios y exponer ante ustedes las razones más importantes que nos llevan en uno u otro caso a recomendar más o menos una lectura. En este caso vamos a hablar de Hijo de Jesús, uno de los títulos más representativos de la obra del autor estadounidense Denis Johnson. Hijo de Jesús vio la luz originalmente en el año 1992. Esta edición que tengo aquí en español está a cargo de Mondadori, como buena parte de la obra de Denis Johnson, salvo por ahí una que otra excepción, como es el caso de Ángeles Rebeldes, editado por Anagrama. Una gran novela, por cierto, muy recomendable. ¿Qué tenemos que decir a propósito de Hijo de Jesús? Efectivamente, se trata, consideramos, de una lectura recomendable, pero las razones que aquí expondremos no son una serie de halagos solamente para el trabajo de Denis Johnson, ni una suerte de tributo, ni pueden configurar una suerte de tributo al malditismo literario dentro del cual es fácil inscribirlo. Hijo de Jesús es una colección de relatos, 11 relatos, que si bien es cierto eh, puede ser leída esta colección como una especie de novela, pues es más apropiado verla sencillamente como un conjunto de narraciones que tienen en común un mismo ambiente, una misma época, personajes protagonistas muy parecidos entre sí, o que por lo menos acusan las mismas falencias y se encuentran sumergidos en una miseria equivalente en mayor o menor medida. Se trata de personajes extraviados, todos drogadictos, adictos, fracasados de mil maneras, que han visto su vida derrumbarse una y otra vez. En algunas ocasiones porque pues la vida, por decirlo de alguna manera, no les fue propicia, pero también y muy a menudo porque ellos, es imposible negarlo, han encontrado más de una vez incluso cierto placer en destruir sus propios horizontes. ¿Y por qué habría de importarnos leer la historia de estos eh, tristes personajes? Eh, por la forma en que Johnson nos muestra, nos lleva a explorar su mundo. La prosa de Johnson se luce esto bastante bien a través de la traducción de Rodrigo Ferzán, aquí a cargo. Eh, eh, Desafía con frecuencia las pautas eh, clásicas, digamos, de la narración en general y del cuento en particular, eh, para introducir contradicciones, eh, incluso ciertos juegos de imprecisión eh, que nos llevan con facilidad, que llevan al lector con facilidad a reconocer que no está siendo conducido por alguien sereno y ecuánime, sino más bien eh, por alguien que nos comunica y comparte con nosotros, en ficción por supuesto, una experiencia brutal y dolorosa lo más crudamente posible. Esta capacidad de Johnson manifiesta sobre todo en su prosa, en su técnica, pero también en la disposición de los elementos, en el manejo de los tiempos, eh, en su capacidad para sorprender y de iluminar ciertas imágenes con figuras poéticas. Eh, Todo esto envuelve eh, al lector fácilmente, digo, porque de verdad que lo hace ver como fácil Denis Johnson, y no lo es, en atmósferas de una oscuridad atroz, ¿no? Así que, si en algún momento han escuchado decir que Denis Johnson es efectivamente un autor oscuro y que nos sumerge en lo más hondo de la miseria de las personas, pues es verdad.
Pero no es este el principal mérito, sino llevarnos a una pregunta un poco más allá, y es cuál es la responsabilidad de estos mismos personajes en su condición, o en la condición que ocupan dentro de este mundo de ficción, un reflejo de la realidad más cruda. Eh, ¿Por qué es tan seductora la miseria? ¿Y por qué resulta que una suerte de exposición continuada de momentos a cual más atroz, a cual más atroces, eh, se hace tan fácilmente de un público, ¿no? Al margen de la calidad de la prosa? Eh, ¿Es acaso suficiente el escándalo? Bien, como una galería de miserias, Hijo de Jesús es un texto importante porque logra eh, establecerse como tal con una calidad descriptiva poco común. Pero también es verdad que mantiene al lector bastante lejos de las causas más hondas de las causas más hondas de la miseria de los personajes. Y como mucho de la literatura estadounidense, nos muestra a personajes que fluctúan violentamente de la culpa patética al cinismo más escandaloso, o nos enfrenta a una perspectiva de nihilismo sofisticado, como suele ser en general el nihilismo, o más bien las posturas nihilistas lo son esgrimidas por gente que se anima a justificar su negación de un orden moral en general, ¿no? Lo cierto es que los personajes de Dennis Johnson no son solo víctimas de su medio, sino partícipes activos de su propia descomposición y miseria. Eh, y nos invita los relatos, uno y otro en distintos momentos cada cual, a preguntarnos e imaginar qué fue de la vida de estos personajes antes de encontrarse aquí, qué será de ellos quizá en caso sobrevivan, y etcétera. Pero el problema es que, una vez más, como buena parte de la literatura, especialmente la literatura estadounidense, dentro de estas coordenadas, llega solamente a invitarnos a ejercicios de imaginación y a una interpretación sumamente arbitraria, claro que se nos ofrece como libre y abierta, pero en realidad pues apenas y, y nos da un punto de partida muy básico, como para que más bien de ahí en adelante se explaye eh, no solo la imaginación, ¿no? Sino buena parte del instinto culpable del lector, ¿no? Más o menos informado. Eh, y esto, en el caso de la propuesta de Dennis Johnson, si bien es difícil señalar se trate de una cualidad positiva, por decirlo de alguna manera, es algo que nos ofrece eh, en condiciones, repito, excepcionales, ¿no? Porque nos permite dejar de lado la destreza del narrador para llevarnos allí. Y nos permite ver desde la situación misma en la que nos encontramos, eh, ver los límites hasta los que se lleva al lector para que a partir de allí pueda cada quien pues imaginar lo que le dé la gana jugando a ser psicólogo y dotándole así de una condición cuasi profética, ¿no? Y en ese sentido es literatura, hay que decirlo, complaciente, ¿no?
no nos cuestiona con ningún tipo de discurso articulado a través de las insinuaciones que pueden irse tejiendo de relato en relato, ¿no? Es simplemente, como dije, una galería, una especie de retablo de lamentaciones, de patologías eh, ofrecidas para el ejercicio psicológico más o menos esmerado de a quien le importe jugar de esa manera. Y dicho esto, los invito a leerlo y sostener después alguna discusión seria, seria en cuanto a rigurosa racionalmente a propósito de esas cuestiones. Y verán que Johnson logra plenamente su cometido abandonándonos en la estación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que saca después uno de Hijo de Jesús, después de la lectura de Hijo de Jesús? Pues impresiones fuertes, muchas lecciones sobre cómo se puede eh, generar atmósferas, especialmente atroces, pero poco más. Entonces sí, es una lectura recomendable, pero insisto, como se espero, alcance a ver por lo dicho, no por las razones habituales, especialmente entusiastas de algunos comentaristas. Caso diferente, por cierto, el de Ángeles Derrotados, la novela que ya señalé también es de Denis Johnson, y menos aún en el caso de Árbol de Humo, su novela sobre la guerra de Vietnam, que son los otros dos títulos de Denis que yo he leído de momento. Pues bien, los invito a continuar la discusión y a criticar este mismo espacio. Si les ha gustado o les parece útil cuanto he compartido con ustedes aquí, denle un like. Si el contenido del canal les resulta interesante y útil también, pues suscríbanse, bienvenidos sean y nos vemos en una próxima entrega de Las Impresiones de Jota. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.